Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Les hablo desde mi consulta internacional de psicoanálisis, desde donde estaré encantada de atenderles si ustedes desean conversar para conocerse mejor. El tema de hoy, en este espacio de psicoanálisis y salud mental, donde hablamos de temas que ustedes proponen, que están interesados en ellos, que quieren saber más, y nosotros hablamos sobre estos temas desde el punto de vista psicoanalítico. Hoy vamos a hablar de un tema propuesto por uno de nuestros seguidores, que es la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Seguramente que lo han oído ustedes mencionar en alguna ocasión, la sublimación. Bueno, la sublimación, teóricamente hablando, porque ya saben que nosotros hablamos desde el psicoanálisis para aclarar conceptos, para diferenciar, para dejar claro cuál es el punto de vista psicoanalítico sobre el funcionamiento de la mente humana y sobre las cosas que nos pasan en nuestro día a día. Bueno, técnicamente hablando y teóricamente hablando y correctamente hablando, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión. Ustedes saben que nosotros como sujetos psíquicos somos sujetos pulsionales, es decir, desde que existe el psicoanálisis ya no somos más sujetos racionales como creían las ciencias positivistas, las ciencias psicoanalíticas, donde el sujeto era un sujeto racional, donde la razón, donde la conciencia era el centro del aparato psíquico y entonces tomamos decisiones siempre de acuerdo a nuestra razón y somos lógicos, ¿no? Desde ese punto de vista. Después se ha comprobado que efectivamente el hombre de racional tiene algo, pero muy poco en comparación con aquello que es la parte más importante de nuestra mente, de nuestro psiquismo, de nuestra alma, de lo que nos lleva a movernos, a comportarnos, a hacer una cosa u otra en la vida, que es precisamente inconsciente, es decir, que hay en nosotros algo que nos mueve, que nos motiva, que nos proporciona la energía para la acción y para unas acciones y no otras, que es inconsciente. Y esto tiene que ver con la pulsión. Somos sujetos de la pulsión, somos sujetos gozantes. Es decir, es más bien esa tendencia a gozar y la tendencia a que goce en cada uno, que nos comportamos de un modo u otro y a veces incluso no sabemos por qué hacemos las cosas, las hacemos y no sabemos por qué. O después las racionalizamos y nos encontramos una explicación desde la razón, pero después de hacerlas, a ver, como si dijéramos, ¿por qué he hecho esto? ¿No? Y entonces buscamos la razón. Pero nos enamoramos de personas sin saber por qué. Escogemos carreras y trabajos sin saber por qué. Hablamos y no sabemos lo que decimos cuando hablamos. Nos dirigimos a alguien y en realidad no sabemos a quién nos estamos dirigiendo cuando nos dirigimos a esa persona. ¿Por qué? Porque son cuestiones inconscientes, las de la toma de decisiones, la elección de objeto amoroso, la elección de trabajo, son inconscientes. Es decir, hay motivos inconscientes que llevan a enamorarse de una persona y no de otra. Y generalmente son rasgos, ¿no? Que se parece a tu mamá, que se parece a tu papá en algo, que se parece a que tiene algo de lo que tú quisieras ser, tiene algo de lo que tú fuiste, ¿no? Pero no se sabe hasta que uno no lo somete, no se somete a psicoanálisis y en realidad estas decisiones inconscientes o estas motivaciones inconscientes de nuestras decisiones en la vida, de nuestros actos, de nuestros comportamientos, pues generalmente no las sabemos, ¿no? Y quiere decir pulsional, quiere decir que somos sujetos de la pulsión, que la pulsión es un concepto que se encuentra entre lo anímico y lo biológico. Quiere decir que sí, que somos sujetos biológicos, pero tocados por el lenguaje, tocados por lo psíquico.
Entonces están las dos cosas en nosotros, somos cuerpo y alma, ¿no? Alma porque hablamos, ¿no? A diferencia de los animales que no hablan, bueno, pues son más instintivos los animales, ¿no? Se rigen por instintos. En el ser humano no podemos hablar de instintos propiamente dichos porque estamos atravesados por el lenguaje. Entonces hasta los instintos están pervertidos en el humano, están pervertidos por el lenguaje. Yo qué sé, el instinto de alimentación, por ejemplo, lo que debería ser alimentarse para saciar y cubrir las necesidades, en el ser humano puede estar tocado por el lenguaje y entonces ya una persona come de más, no puede frenar de comer y entonces se pone gordo, se pone obeso, o una persona come y vomita, ¿no? Y entonces hace una anorexia, o come, se pega zampadas, ¿no? De comida, atracones, hace una bulimia, es decir que, ¿ves? Lo que sería algo, lo normal para la biología, lo necesario, en el humano, pues no, pues pasan cosas raras, cosas raras en el sentido, raras para lo biológico, raras para lo animal, pero no son raras porque sabemos que el humano está tocado por la palabra y entonces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Hace ese tipo de síntomas, porque no es instintivo en el humano, es lo que quiero decir, es pulsional. Pulsión oral. Recordemos que hemos hablado alguna vez de la pulsión oral, de la pulsión anal, de la pulsión fálica, de la pulsión genital, la pulsión escópica, la pulsión invocante. Es decir, que somos pulsionales quiere decir que desde que nacemos vamos a construir un cuerpo gozante, ¿no? Y que en principio empezamos a gozar con la boca. Cuando somos niños todo el mundo lo vamos a conocer a través de la boca, ¿no? Chupando, chupamos de la teta de la mamá, pero también los juguetes a la boca, todo a la boca, porque se está haciendo ese agujero del cuerpo. Esa es la primera zona erógena, la primera pulsión, digamos, va a tener como fuente la boca. ¿M? Y de esa fuente la pulsión está formada por diferentes elementos, diferentes componentes de la pulsión. Uno es la fuente, luego está el tramp, ¿no? Porque la libido, que es la energía sexual, sale de la fuente, va al objeto, rodea al objeto y vuelve de nuevo a la fuente. Es decir, en la pulsión está la fuente, el objeto, la meta o el fin de la pulsión y el tran, que es la energía de la pulsión. Todo eso forma parte de ese movimiento pulsional. Nosotros nos vamos a relacionar con el mundo, con los objetos, con las personas, con el dinero, con todo de manera pulsional. Siempre rodeamos con nuestra libido, con nuestra energía sexual. Somos sexuales. Es algo que nos dice, que Freud viene a traer a la humanidad y que la humanidad se escandaliza cuando dice que somos sexuales. Sexuales quiere decir que todo lo que hacemos en el humano es con sexualidad, que dejamos patente nuestra sexualidad en todo lo que hacemos, que nuestra sexualidad se diferencia de la sexualidad de otros humanos, ¿no? Que cada uno tiene su sexualidad, todo el mundo tiene sexualidad, que no solo es la genitalidad la sexualidad, que la manera en que nos relacionamos con los otros es sexual, la manera en que comemos es sexual, la manera en que vamos al baño a hacer nuestras necesidades es sexual, la manera en que nos relacionamos con el dinero es sexual, la manera en que trabajamos es sexual, todo es sexual en nosotros, ¿no? Entonces hacemos todo en la vida con energía sexual, con libido. Libido es la energía de la pulsión de vida. La pulsión de vida es la que nos lleva a la acción, nos lleva a unirnos con otras personas en pareja, en familia, en grupos, en comunidades, en actos, ¿no? Eso es la pulsión de vida, lleva a la unión. Pero no solo está la pulsión de vida en el aparato psíquico, ya sabemos que la teoría del inconsciente nos habla, es una teoría dualista, hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de muerte que es la que nos va a llevar a la puntuación, a la separación. No es todo unión, no es todo producción, ¿no? No es toda acción, también hace falta puntuación, hace falta separación. ¿No? Te vas a un evento y te pasas de 3 horas en el evento y después se finaliza y te vas a casa.
pulsión de vida, pulsión de muerte. No te puedes quedar eternamente en ese evento porque te mueres si no vas a comer, a dormir, a trabajar, ¿no? Te morirías todo el tiempo. Pero siempre van a estar pulsión de vida, pulsión de muerte. En cada acto que hacemos hay energía, hay libido y hay puntuación, ¿vale? Entonces, la libido es la energía de la pulsión de vida, ¿no? Entonces, con la libido hacemos siempre, se produce ese movimiento pulsional. La libido sale de la fuente, que puede ser la boca, el ano, los ojos, los genitales, ¿no? Las diferentes zonas erógenas que se van desarrollando en la constitución psíquica, se van sumando nuevas fuentes, se van haciendo los agujeros del cuerpo, los agujeros del goce, los agujeros por los que estamos conectados al mundo, ¿no? Entonces la libido sale de la fuente, rodea a los objetos, al objeto sexual, ¿no? Me interesa esta persona, ¿no? Estoy enamorada de esta persona. Rodeo al objeto con mi libido. Es decir, nos interesan las cosas en donde hemos puesto la libido. Si no hemos tocado con nuestra libido algo, es que ni lo vemos, ni nos interesa, no lo percibimos, ¿no? Pero si ya le has puesto tu libido porque de alguna manera tenía algún rasgo interesante, ¿no? O lo has libidinizado, ahí se hace interesante para ti, entonces rodeas, decimos el objeto, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea una actividad, está rodeado por tu libido. Y después la libido vuelve al yo. Es decir, es una misma libido, decía Freud, que cuando está en el yo es libido narcisista y cuando está en el objeto es libido objetal. Esa energía a veces está en el yo porque el yo también tiene que tener libido, es decir, también uno tiene que tener interés en sí mismo y cuidarse y autoestima y amor a sí mismo, pero en narcisismo en cierta medida y el amor al objeto también en cierta medida, ¿no? Siempre va a estar ese movimiento libidinal y ese movimiento libidinal o movimiento pulsional es saludable, es necesario para la salud, es el movimiento que debe producirse en el humano, es la pulsión. La pulsión hace que todo nuestro cuerpo sea pulsional, ¿no? Todo nuestro cuerpo es gozante, todo nuestro cuerpo está hecho de palabras, está atravesado por el lenguaje. No es solamente un cuerpo biológico, es un cuerpo hecho de palabras para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, cuanto más palabras manejemos, nuestro cuerpo más amplio, o sea, más capacidad de goce, ¿no? Vale, dicho todo esto, lo planteo como introducción porque vamos a hablar de la sublimación. Y he dicho, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión. Es decir, ¿cuáles son los destinos o las vicisitudes de la pulsión que dice Freud en ese texto de las pulsiones y sus destinos? Dice que la pulsión puede hacerse varias cosas, puede tener varios destinos. Uno de ellos es la represión, ¿no? La represión que a veces es necesaria, pero generalmente las represiones secundarias llevan a trastornos, a problemáticas, al desarrollo de síntomas y enfermedades neuróticas y psicóticas. Ese es uno de los destinos de la pulsión. Otro de los destinos, dice, es la transformación en lo contrario. Es decir, una pulsión, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de la pulsión escópica puede darse un papel activo que sería mirar, eso sería la cara activa de la pulsión, mirar, por ejemplo, el voyeurismo, ¿no? Se basa en mirar, y otra sería el ser mirado. Esa sería la pasiva. Entonces, la pulsión se puede transformar en lo contrario. Una persona que goza de mirar, ¿no? Y se transforma en lo contrario y dice, goza de ser mirado, ¿no? Que viene a ser voyeurismo y exhibicionismo. Se lo pone Freud como ejemplo para mirar esa cuestión de la transformación en lo contrario de la pulsión escópica. Y luego también es la vuelta hacia sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la vuelta hacia sí mismo también, en ese sentido de cambiar de mirar a ser mirado, también hay una vuelta hacia el propio sujeto, ¿no? Lo amo, ¿no? Y eso hay un proceso de represión como sucede en la paranoia y se cambia de lo amo a me odia, ¿no?
lo amo, pero no acepto que lo amo, lo reprimo, no lo soporto, y entonces se produce una transformación en lo contrario, ¿no? Lo odio, y como tampoco lo soporto, hago una vuelta contra el propio sujeto. Es él el que me odia, es él el que me persigue, es él el que me quiere matar. Eso pasa en los procesos paranoicos, ¿no? Esas transformaciones de la frase, porque en definitiva al final estamos diciendo que la pulsión tiene que ver con lo biológico y con el lenguaje y con lo psíquico, ¿no? Entonces está implicado, es ese cambio de frase, ¿no? En el sujeto. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Bueno, entonces, uno de los destinos es la represión, otro de los destinos es la transformación en lo contrario, otro de los destinos es la vuelta hacia el propio sujeto y el cuarto destino es la sublimación, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero os he hecho toda esta intro para contextualizar qué es esto de la sublimación. La sublimación consiste en que esa energía sexual, que generalmente estaría puesta en el objeto sexual y que puede tener un fin sexual en sí mismo, una meta sexual, como por ejemplo sería el coito con el objeto, en realidad lo que se hace es que se retira esa energía del fin, ¿no? Se roba a los objetos la energía sexual, vuelve hacia el yo, es decir, vuelve de nuevo, retorna al yo, se hace otra vez libido narcisista y desde el yo se pone de nuevo en una actividad social, en una actividad productiva en la sociedad, en el trabajo, en la creación, el arte, pero es la misma energía, es con la misma libido que hacemos un síntoma neurótico o pintamos un cuadro o escribimos un poema o hacemos un proyecto de trabajo. Es la misma energía, es la misma libido, ¿vale? En los dos hay una realización de un deseo, pero en el síntoma no incluye la realidad, no incluye lo social, no incluye al otro, porque es una cosa totalmente narcisista, es decir, en el síntoma se satisface un deseo, pero de manera neurótica o de manera psicótica, es decir, egoísta, solamente para el propio sujeto, sin que los demás se enteren de nada y sin que el propio sujeto se entere de nada, porque en realidad lo que muestra es que está enfermo, que tiene un síntoma, pero nosotros sabemos que ahí hay una realización de un deseo sexual infantil y reprimido. Por eso el psicoanálisis va a ir interpretando, ¿no? Te interpreta, te muestra que en tus síntomas hay realizaciones de deseos, hay goce con el síntoma. Por eso es tan difícil de transformarse, de transformar una sintomatología neurótica o una enfermedad, porque hay un goce, hay algo que se está realizando fue una manera que encontró el sujeto de seguir gozando a pesar de las privaciones o las frustraciones que le plantea la realidad. Es decir, eso que no podía realizar directamente porque estaba prohibido, ¿no? El deseo incestuoso lo sigue realizando sintomáticamente, en el síntoma, ¿no? O fantasmáticamente. Entonces, la diferencia con respecto a la sublimación es que la sublimación tiene en cuenta lo social, tiene en cuenta la realidad, tiene en cuenta a los otros. Y lo que hace es, con esa misma energía, con esa misma libido, la pone en la vía de una realización social. Con esa misma energía la retira del objeto, de los objetos hacia el yo y después la pone en la actividad. La actividad en la escritura, en la lectura, en el trabajo, en la pintura, o sea, la pone en un proceso de trabajo creativo, ¿no? O alienado incluso, ¿no? Pero lo pone en un proceso de trabajo y esa es la sublimación, ¿no? La diferencia es que la sublimación
produce productos que les van a ser útiles a otros. Por eso digo, incluye a los otros, incluye la realidad. Le van a ser útiles a otros. Tú escribes un libro y alguien va a leer ese libro, ¿no? Por eso Lacan habla del amor como dar lo que no se tiene a quien no es, del amor social, ¿no? Tú escribes un libro, es algo que tú no tienes, o sea, se produce cuando haces la actividad o la tarea, se produce algo, no es que tú lo tengas, lo tienes que producir por un proceso de trabajo. Y eso se lo vas a dar a alguien que ni siquiera conoces, es decir, se lo estás robando en ese momento a los objetos amorosos, a tu mujer, a tus hijos, ¿no? Se lo quitas en ese momento, vuelves toda esa energía que pones ahí, se la retiras a ellos, se la robas a ellos, te la llevas para ti y después la pones en la tarea, ¿no? ¿Para qué? Para producir algo de lo que se va a beneficiar alguien que tú ni siquiera conoces, ¿no? Lo pones en la sociedad, lo pones en un fin social. Eso es a lo que se llama sublimación, ¿vale? Sublimación. Otros que tú ni siquiera conoces se van a beneficiar, van a gozar con eso, ¿no? Van a obtener un beneficio. Esto es a lo que se llama sublimación o amor social. No todo el mundo puede sublimar, es decir, en la clínica encontramos personas que no están capacitadas, están enfermos, es decir, la enfermedad precisamente tiene que ver con la incapacidad para amar y trabajar, o la incapacidad para sublimar, ¿no? Porque también un amor puede ser sublimado. Entonces, claro, pues no todo el mundo, no es que a todo el mundo le vamos a poner a sublimar desde el primer día en su tratamiento, no, tiene que, precisamente se enfermó porque su capacidad de sublimación estaba muy reducida o incluso era inexistente. No todas las personas pueden sublimar, hace falta un trabajo para desarrollar, para habilitar ese destino de la pulsión. Es decir, porque precisamente decimos que las personas se enferman, que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Las personas se enferman porque pusieron en práctica o tienden a utilizar unos mecanismos psíquicos exageradamente frente a otros. Todos los mecanismos psíquicos están disponibles en el aparato psíquico, pero hay tendencias en determinadas estructuras clínicas o en determinadas posiciones psíquicas a utilizar unos mecanismos frente a otros, ¿no? La represión, por ejemplo, tiende siempre a reprimir. Entonces, ¿qué sublimación va a haber ahí? Siempre reprime. Precisamente en la sublimación no hay represión. Es otro destino diferente a la represión. Si siempre te reprimes, difícilmente vas a sublimar, ¿no? Es otro camino para la pulsión, es otro destino. Entonces, es habilitar un proceso psicoanalítico, va primero a permitir hablar a la persona, a dejar hablar, a que se vayan abriendo nuevas vías asociativas y se vayan habilitando, se vayan poniendo en juego todos los mecanismos que están disponibles en el aparato psíquico, porque en realidad el psiquismo, el ser humano, está preparado para sublimar, está preparado para escribir. De hecho, una persona que, no sé, con 20, 30, 40 años no escribe, podríamos considerarlo como un niño de 8 años que no habla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función humana que todos tendríamos que poder hacer, escribir, ¿no? Como función humana que es. Entonces, vemos que en realidad el ser humano está preparado para ello, pero obviamente hay que hacer un trabajo. No todo el mundo ha hecho ese trabajo para poder sublimar. Por tanto, y tampoco nosotros vamos a pretender que a un paciente se ponga a sublimar desde que llega al tratamiento. No sería ni lógico, ni normal, ni posible, ¿no? Hay que tener en cuenta las diferencias entre cada paciente y dar su tiempo, a cada uno su tiempo para que
construir, en definitiva, el psicoanálisis va a tratar de producir un sujeto que no necesite enfermar, ¿no? Un aparato psíquico para el que no sea necesario enfermar, que pueda encontrar otras maneras de realizar su deseo que no sean la enfermedad, que no sean haciendo síntomas, que tenga otras maneras alternativas, que pueda sumar nuevas maneras de gozar, ¿no? Y de realizar sus deseos de una manera más saludable, ¿no? Ampliar su realidad psíquica y su relación con la realidad material. Poner esas energías que generalmente están reprimidas, por eso la aparición de la sintomatología neurótica o psicótica. Una vez que esas represiones empiezan a levantarse en el proceso analítico, permitir o dejar que esa energía liberada se ponga en esos otros, en otros procesos, en lo social, en la realidad, ¿no? Entonces tiene más que ver con esta cuestión el proceso psicoanalítico. A ver, Pedro Chairez saluda desde Culiacán, Sinaloa, México. ¡Viva la causa freudiana! ¡Viva! Juan Carlos sabe. Daniel Naranjo, ¿qué días transmite? Bueno, pues los lunes tenemos este espacio de psicoanálisis y salud mental donde ustedes plantean los temas de los que quieren que hablemos y yo, desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros, cuando digo yo es nosotros, una comunidad psicoanalítica que es el Grupo Cero, como representante de esa comunidad psicoanalítica de Freud y de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, bueno, hablamos de ese tema que ustedes plantean durante un breve tiempo y tratamos de hacer un abordaje de esa cuestión. Así que ustedes pueden plantear temas y los vamos añadiendo al listado de temas que aparecen en la descripción de este vídeo. Y luego también los jueves a las 17 horas, hora española, hacemos una conferencia de psicoanálisis. Que este jueves, por ejemplo, versará sobre los historiales clínicos de estudios sobre la histeria. Vamos a hablar del caso Emi de N. Saludos a todos, queridas amigas y amigos. Carlos Huguet saludaba desde la Patagonia. Excelente tema, dijo Beatriz Fernández. Saludos a todos, sois muchos. Carlos Latorre saluda desde Barcelona. Muchas gracias por asistir a estos espacios de psicoanálisis y salud mental. Se trata de que esto les sirva a ustedes para su propia vida, para su cotidianidad, para entenderse mejor, para entender mejor lo que es un ser humano en el mundo y cuáles son esas necesidades psíquicas que tenemos todos, que necesitamos un espacio para hablar, un espacio para dejar que nuestra mente se abra, ¿no? Que nuestra mente está bastante coartada en nuestro día a día, en nuestra vida, debido a las exigencias sociales de la civilización en la que vivimos. Bueno, pues para eso está el tiempo del psicoanálisis, que es un espacio para hablar libremente y sorprenderse a uno mismo también, ¿no? Dejarse hablar y a ver qué hay en uno, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Tanto para tu capacidad de crear y de sublimar como para tu capacidad de hacer síntomas, ¿no? Pues entonces darle otra vida a eso, ¿no? Darle otras posibilidades, darse otras oportunidades a uno, ¿no? Bueno, pues si usted se quiere dar una nueva oportunidad en su vida y conocerse mejor, e incluso vivir otras vidas o vivir mejor la vida, el tiempo futuro de su vida, bueno, pues entonces, si usted lo desea, puede comunicarse conmigo que yo le escucharé para que usted se pueda psicoanalizar. En www.virginiabaldominos.com encontraréis todos los datos de contacto y más información. Y también en el vídeo os dejaré una descripción para hacer una valoración en Google sobre mí, sobre mi trabajo, para que otros puedan llegar a la consulta de psicoanálisis. Gracias a todos. Daniel Naranjo da las gracias, saber la diferencia horaria. Aquí ahora mismo son las 21 horas, las 9 de la noche. O sea que hay 9 horas de diferencia con respecto a Tijuana, México.
Bueno, gracias a todos, queridos amigos. Seguimos el jueves y que tengáis una excelente comienzo de semana o continuación de semana. Hasta la próxima. Chao.